A veces, las casualidades de la vida no son lo que aparentan. Sí, pueden haber casualidades que podrían ayudarte, beneficiarte, o simplemente, para que te sientas bien contigo mismo, o esa casualidad, implique a otra persona. Pero como dice el dicho, todo lo bueno, también tiene lo malo, y eso implica a todas las cosas, incluyendo las casualidades. ¿Y por qué digo todo esto? Porque acabamos de tener una pandemia hace unos años, pero el gobierno ha confirmado que en Rusia, precisamente en Siberia, se ha encontrado una nueva especie de virus, en cual era capaz de matar, no solo con humanos, podía contagiar fácilmente a animales, y toda la vida vegetal que esté infectado por ese virus. El gobierno ruso ha llamado a esta nueva especie como el virus X, porque siempre su tasa de mortalidad casi siempre era de un 10%. Y ahora, los síntomas. Podía variar desde tos con sangre, inflamación de las cuerdas vocales, diarrea, vómito, mareos, migraña, inflamación estomacal, dolor severo de las articulaciones, conjuntivitis, pérdida del sentido del gusto, apetito y olfato. Y por fin, después de 4 días, la muerte. Después de que Siberia haya sido puesta en cuarentena, y después, arrasada por ese virus, no tardó mucho en extenderse en todo el mundo. China, India, Pakistán, Japón, Europa, Estados Unidos. Y sí, no tardó mucho en que México haya entrado en cuarentena, por un presunto primer caso del virus 10, y bueno, eso fue todo lo que pasó cuando empezó todo esto. Soy Don Ramón, les diré mi historia de cómo logré sobrevivir junto a los que sobrevivimos en esa vecindad. Bueno, yo estaba haciendo limpieza en mi casa, ya que se encontraba algo sucia, y la verdad necesitaba un retoque. En eso, mientras barría, vino el chavo, él se encontraba algo inquieto y asustado por algo, así que decidí preguntar. Chavo, ¿estás bien? Don Ramón, ¿no te has enterado de las noticias? Un nuevo virus descubierto en Siberia está haciendo tendencia mundial. En las noticias decían que en casi todos los países del mundo se han puesto en estricta cuarentena hasta nuevo aviso por parte del gobierno. Dicen que en Estados Unidos se han reportado contagios de ese virus, y rumores dicen que ahora Estados Unidos está matando a todo el que tenga el virus, para no afectar el país, ni sus vecinos. Si no me cree, ponga el canal 6, y estarán dando una noticia de última hora. En ese momento, el chavo se fue, se veía que estaba preocupado mientras se iba con Kiko, Ñoño, y Patty que estaban en el primer patio. Mientras que el chavo se iba, dejándome solo, helado del miedo y preocupación, y con un horrible presentimiento que me lava la sangre. Pero bueno, hice caso al chavo, y decidí poner en televisión el canal 6. Decían que México iba a estar en estricta cuarentena en una semana, y terminará cuando el gobierno dé un nuevo aviso, que si una persona tenía el virus, los militares tenían las órdenes de los altos generales de matar al infectado. Al ver eso, me sentí muy preocupado, ya que soy alguien desempleado, mi estabilidad económica era casi nula, pero por suerte, conseguí la herencia de mi abuelita Doña Nieves, antes de su lamentable muerte por el virus del COVID-19. Agarré la fortuna, que era alrededor de 2.500 pesos, y decidí irme al supermercado. Había mucha gente comprando, era de suponerse, un toque de queda se iba a hacer inevitable tarde o temprano. Pero bueno, cuando llegué a la vecindad, vi a todos los vecinos preocupados, incluyendo al profesor Girafales. Nos dispusimos a discutir algunas cosas, cerrar estrictamente el portón de la vecindad. Ya no era segura la confianza de las autoridades del orden, o del ejército, si tan solo uno de nosotros estuviera enfermo o no de ese virus, probablemente todos no sobreviviríamos. Así que el señor Barriga iba a cerrar la vecindad un día antes de la cuarentena. Pero eso no era todo, Ñoño, Godínez, el señor Barriga, y el profesor se iban a quedar a la vecindad, hasta el toque de queda terminará. Ninguno íbamos a pagar renta, pero todos nosotros íbamos a cooperar ayudando a cuidar la vecindad. Desde mantenimiento de la vecindad, pagos económicos o alimenticios, cuidar a los niños, o a lavar y cuidar de la vecindad. El plan ya estaba decidido, cada vecino cuidará a su respectivo hijo o pariente, como Doña Florinda, y el profesor con Kiko y Popis, el señor Barriga con Ñoño, y Gloria con Patty. Vi al chavo a la ventana, mientras jugaba con sus amigos, y me dio tristeza, así que dije que yo iba a cuidarlo en mi casa, que después de la cuarentena iba a llevarlo a registro civil y lo iba a adoptar. Todos sorprendidos, pero felices y respetando por mi decisión, aceptaron que cuidara de él.
Y así fue, cuando terminó la reunión, le dije al chavo que sí quería vivir conmigo en mi casa, y le conté todo lo que iba a pasar con la vecindad. En ese momento, el chavo me abrazó, su cara se veía lágrimas de felicidad y una gran sonrisa, él aceptó que estaba muy feliz de que iba a ser adoptado. Yo lo calmé, correspondiendo el abrazo, le dije que siempre lo vi como un hijo, y que nunca lo iba a dejar solo. Lo dije mientras la felicidad se apoderaba de nosotros. Lastimosamente, esa felicidad no duraría mucho. Entre todos en la vecindad, conseguimos alrededor de 3.000 y 25.000 pesos. El que más tenía era el señor Barriga, que administraba el 85% de todos nuestros recursos, como el agua, los alimentos, la energía, etc. Los niños aún tenían libertad de estar afuera, no habían por ahora un primer caso de ese virus. Pero eso estaba a punto de cambiar. Un día, mientras que todos nosotros estábamos en nuestras casas, escuchamos un fuerte grito, era de Gloria, decía que todos los adultos nos reuniéramos al segundo patio. Así fue, todos fuimos, y vimos algo horrible, y que nos dejó con la piel helada. Era un perro de un vecino que vivía en la vecindad, uno que estaba en el tercer patio. Pero al perro se le veía muy extraño, tenía la mirada perdida, un olor nauseabundo se podía oler saliendo de él, le faltaba ambas patas traseras y se le podía ver el interior del organismo del animal. Y lo que nos dejó más asustados. Una sonrisa diabólica se podía ver en su cara. Esa cosa, ya no era un perro, era una criatura sacada del mismísimo infierno. Esa cosa, se abalanzó sobre doña Clotilde, mordiéndole un brazo, luego la pierna, y al final, de una mordida, la bestia terminó con un mordisco en el cuello de doña Clotilde, matándola al instante. Y cuando ese perro iba a disponerse a atacarme, Jaimito se puso en medio defendiéndome del perro, y con un palo que los niños guardaron un día para jugar a hacer mosqueteros, le encajó en todo el ojo al perro. Mientras que este gritaba y aullaba del dolor. Yo y el profesor Girafales, disponimos en agarrar lo que teníamos al alcance para ayudar a Jaimito. El profesor agarró una varilla de metal, y yo agarré 2 destornilladores que se me olvidaron en el segundo patio. Empezó la pelea, y mientras el profesor golpeaba a la cabeza del perro para distraerlo, yo le enterré el destornillador en una de sus patas delanteras, evitando que éste logre moverse. Mientras que los demás intentaban ayudar a doña Clotilde. Yo y el profesor disponíamos a matar a la criatura. Mientras que esta nos gruñía y se lamía la pata, yo decidí enterrarle en el cuello al perro. Y eso hice, el animal poco a poco perdía sus fuerzas, yo con una mirada triste le dije que lo sentía. El animal, consciente de lo que yo decía, se acercó con lo que quedaban de sus fuerzas hacia mí, pero no me atacó, en su parte, me lamió la mejilla, y luego el animal cayó muerto. Me quedé en shock, pero recibí una mano en mi hombro, era el profesor, él lo vio todo, y consciente de eso, decidió en consolarme. Cuando me calmé un poco, fuimos con los demás vecinos a ver a doña Clotilde. Todos estábamos llorando, desconsolados, traumados, y asustados por lo que vivimos. Pero vimos como doña Clotilde empezó a levantarse, y con una sonrisa demoníaca nos dijo que íbamos a hacer una gran ofrenda a Satanás, lo decía mientras que su perro salía de su hombro, pero se le veía la piel podrida, los ojos estaban en blanco, y con una sonrisa horrorosa, con una boca llena de pequeños pero afilados dientes parecidos a unas cuchillas, se podía presenciar fácilmente de esa cosa. Mientras que todos estábamos paralizados, tanto por el miedo, como la impresión de que doña Clotilde aún se podía mover. Esta última, iba a toda velocidad hacia mí, pero una piedra le cayó en la cara de doña Clotilde. Eran el Chavo, Kiko, Popis, Pati, Ñoño, y Godínez, y ellos traían armas, el Chavo una resortera, y Kiko una escoba, la Popis un sartén, Pati y Ñoño unos palos de madera, y Godínez un serrucho. Decían que ellos nos iban a defender a los adultos, que ellos fueran a esconderse en sus casas, ya que al no tener armas no ayudaban mucho que digamos. En eso, yo decidí en ayudar a los niños, ya que aún traía los destornilladores, que usé para matar al perro, y me dispuse a acercarme hacia los niños. La bruja decía que todo iba a hacer en vano, que todos ya estamos muertos. Lo decía con una sonrisa diabólica, mientras que la piel se le caía como ácido en su cara. Yo le dije que mientras yo siga respirando, nadie iba a tocar al Chavo ni a sus amigos, eso sí, tenía que pasar sobre mi cadáver.
Lo dije mientras veía al bruja del 71, mientras que agarraba su escoba que usaba para barrer su puerta, y empezó a elevarse al cielo. Mientras que los vecinos se iban a refugiarse en sus casas, íbamos a librar una gran batalla contra que una vez fue una gran vecina, una señora que más de una ocasión me daba algo de comer cuando no tenía nada en la mesa. El destino sí que es cruel, ¿verdad? Pero bueno. Se me hace tarde. Otro día les sigo contando esta historia. Adiós, estoy seguro que nos veremos muy pronto. Un gran saludo a Luis Vázquez 6863, y a Ewan 5845, que son unos grandes seguidores de mi canal. Muchas gracias a mis suscriptores que son activos en mi canal. Si quieren darme recomendaciones, una sugerencia para una creepy, o simplemente hablar y pasar un buen rato, pueden hablarme tanto en los comentarios, como en mi correo electrónico, que saldrá en los comentarios. Sin más nada que decir, me despido, y nos veremos muy pronto.